Un lindo día para ti, para tu familia. Bendiciones del cielo sean sobre sus planes en este día. Tenemos en esta semana la serie La Ley de la Libertad. Y hoy tocaremos el cuarto tema, la ley y el evangelio. Te invito a que abras conmigo la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 15. Segundo libro de Reyes 17:15, dice la palabra del Señor: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Bendiciones del cielo, y qué oportunidad tan especial para escuchar este tema supremamente importante: la ley y el evangelio. ¿Saben que cuando los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron el fundamento de su fe? Y por otro lado, hoy día el mundo cristiano que pretende tener fe en Cristo pero rechaza la ley de Dios está cometiendo un grave error, y un error similar al de los engañados líderes judíos. Los que profesan aferrarse a Cristo, centralizando sus esperanzas en Él, al paso que manifiestan su desdén por la ley moral y las profecías, no están en una posición más segura que la que adoptaron los judíos incrédulos. No pueden llamar a los pecadores al arrepentimiento en una forma comprensible, pues son incapaces de explicar adecuadamente de qué deben arrepentirse. Nadie puede explicar o invitar a alguien que se arrepienta si no se sabe de qué se debe arrepentir. El pecador, al ser exhortado a abandonar sus pecados, tiene derecho a preguntar: ¿qué es pecado? Los que respetan la ley de Dios pueden responder. Pero si no respetan la ley de Dios, ¿cómo puede alguien poder explicar esa pregunta? Porque la Biblia dice que pecado es la transgresión de la ley. Y confirmando esto, dice el apóstol Pablo: no hubiera conocido el pecado si no fuese por la ley. Allí en Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Solo los que reconocen las demandas válidas de la ley moral pueden explicar la naturaleza de la expiación. Cristo vino para mediar entre Dios y el hombre, para hacer un puente, para hacer al hombre uno con Dios, poniéndolo en obediencia a la ley que él mismo fundó, esa ley divina. No había poder en la ley para perdonar a sus transgresores. O sea, la ley no puede perdonar. Por usted guardar la ley no puede ser perdonado. Solo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, podía pagar la deuda del pecador. Pero el hecho de que Jesús haya pagado la deuda del pecador arrepentido no le da a él licencia para continuar transgrediendo su santa ley.
sino que al contrario, de allí en adelante, en amor, en agradecimiento, debo vivir en obediencia a esa ley y guardarla por amor. Mire, hay personas que dicen que la ley de Dios quedó abolida y que era para los judíos, pero la ley de Dios existía antes de la creación del hombre. Si no fuese esto real, si no fuese cierto, entonces Adán no podría haber pecado, porque ¿cómo iba a pecar si no estaba infringiendo una ley? ¿Qué estaba haciendo Adán? Eva, robando de un árbol que Dios había dicho: no cogeréis, no comeréis, no lo tocaréis. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definitivamente ordenados y expresados para responder la necesidad del hombre en su condición caída. O sea que a partir de allí Dios empieza a recalcar de una manera más significativa la ley, porque antes se guardaba armoniosamente, pero después de la caída ya Dios tiene que remarcarla, tiene que hacer énfasis. Cristo, en consejo con su Padre, instituyó el sistema de ofrendas de sacrificio para que la muerte, en vez de recaer inmediatamente sobre el transgresor, fuera transferida a una víctima que prefigurara la ofrenda grande y perfecta del Hijo Inmaculado de Dios. Esto es maravilloso. Por eso los pecados de la gente en el Antiguo Testamento, en el ritual de sacrificios, eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda, porque el pecado, o sea, él no podía representar, no podía ser esa ofrenda que podía ser expiación por el pecado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el sacerdote también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, ¿qué hacía el sacerdote? Sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que allí llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y mediante la sangre de esa víctima, el hombre veía por fe en el porvenir de la sangre de Cristo, que expiaría los pecados del mundo. Así que Dios tenía un plan con el propósito de esta ley ceremonial. Si Adán y Eva no hubieran transgredido la ley de Dios, la ley ceremonial nunca se hubiera instituido. El evangelio de las buenas nuevas fue dado primero a Adán, cuando se le declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esto fue transmitido a través de generaciones sucesivas, así como Noé transmitió a su descendencia, Abraham, luego Moisés, y el conocimiento de la ley de Dios y del plan de salvación fueron impartidos a Adán y Eva por el mismo Señor Jesucristo. Ellos atesoraron cuidadosamente lo importante de esa lección y la transmitieron verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente en todas las generaciones. Así fue preservado el conocimiento de la ley de Dios. Acuérdense que en aquellos días de los patriarcas, los primeros patriarcas de la Biblia, los hombres vivían cerca de 1000 años,
y los ángeles los visitaban con instrucciones directas del Señor Jesucristo, y allí se estableció el culto de Dios mediante ofrendas y sacrificios, y los que temían a Dios reconocían sus pecados delante de Él y miraban hacia el futuro con gratitud santa y una confianza plena en la venida del Señor Jesucristo, la estrella matutina que guiaría a los seres caídos, a los hijos de Adán, hacia el cielo mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así se predicaba el Evangelio en cada sacrificio, y las obras de los creyentes revelaban continuamente su fe en un Salvador venidero. Jesús le dijo a los judíos: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Eso está registrado en San Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Y yo te hago la pregunta: ¿está abolido todo el Antiguo Testamento? ¿Eso era solo para los judíos? O sea, ¿usted no le cree a lo que escribió Moisés? Y si usted no le cree a lo que escribió Moisés, sabiendo que él escribió de Cristo, entonces, ¿cómo creeréis a las palabras del Señor Jesucristo si el Señor cita a Moisés constantemente en el Nuevo Testamento? Es interesante. Así que los hijos de Adán muestran el ejemplo más antiguo de los dos diferentes procederes seguidos por los hombres en cuanto a las demandas de Dios. Y allí vemos el ejemplo en Abel y en Caín. Abel vio a Cristo figurado en las ofrendas de sacrificios, ¿cierto? Caín era incrédulo en cuanto a la necesidad de los sacrificios. Caín decía que para qué había que matar animalitos, eso no le encontraba sentido, y rehusó comprender que Cristo estaba simbolizado por el cordero muerto. La sangre de los animales le parecía a él. ¿Quién es él? Caín. A él le parecía sin valor. El evangelio fue predicado tanto a Caín como a su hermano, pero fue para él, para Caín, un sabor de muerte para muerte, porque no quería reconocer en la sangre del cordero sacrificado a Jesucristo, el único medio dispuesto para la salvación del hombre. Así que nuestro Salvador, en su vida y en su muerte, cumplió todas las profecías que lo señalaban y fue la sustancia de todos los símbolos y las sombras representadas que iban a venir. Guardó la ley moral, los 10 mandamientos. El Señor Jesús los guardó y los exaltó como algo especial para el hombre. Imagínense allí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 17, hablando de esta ley, de los 10 mandamientos, dice: no penséis que he venido para abrogar o para anular, para quitar, para abolir, para borrar, ¿no? La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18 de Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19 de Mateo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Qué bendición! Qué maravilloso poder mirar que el mismo Señor exalta la ley del Señor. ¿Y tú
¿Qué opinas? ¿Crees que es importante exaltar la ley del Señor hoy día? Claro que sí. Te invito a que estudies la palabra de Dios, que analices allá en Éxodo 20, del versículo 3 al 17. Puedes leerlo y lo puedes volver a leer en Deuteronomio capítulo 5. Allí vas a mirar nuevamente desde el verso 7, Deuteronomio 5:7, hasta Deuteronomio 5:21, los mismos 10 mandamientos de la ley del Señor. Un abrazo para ti, que Dios te bendiga y te guarde y puedas hacer de la palabra de Dios tu refugio, tu esperanza y tu salvación. Bendiciones en este día.